Un evento importante en la saga es que requeriremos de conseguir dinero, y un método que te garantiza tener una buena suma es vender algunas piñatas, por lo que aprendamos cuáles son las más caras en la saga. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde conocerás algunos juegos, por lo que suscríbete para que estés al tanto e informado. Comencemos con el video. En muchos juegos se ha implementado una economía propia, que en ocasiones sirve para ampliar el juego al ralentizarlo. Esto se ve principalmente en los juegos de simulación, volviendo muy importante el que hagamos dinero para continuar con nuestro juego. Mientras que la saga Viva Piñata no se escapa de este evento, y el juego implementa muchas formas para conseguir un ingreso. Una de esas formas es vendiendo las piñatas que vayamos obteniendo, siendo una de las mejores, ya que conforme vamos criando las podemos vender y romper muy fácil la economía del juego, que cabe resaltar no lo afecta, ya que uno tiene que colocar o cumplir ciertas condiciones para seguir avanzando. Así que comencemos con este top. En el puesto 6 tenemos un total de 11 piñatas que se venden a un buen precio, ya que nos darán unas 2100 monedas de chocolate. Estas son Boosengle, Cocodile, Daynut, Macaroon, Puniki, Red Hot, Sweet Tooth, que salieron en el juego clásico, y Smelba, Flapjack, Ho-Hur y Bolchurro, que debutaron en el juego Trouble in the Paradise. Aquí las principales serán las Red Hot, ya que son muy sencillas de conseguir para vender. El simple hecho de transformar las Taffly con el método de la antorcha y apagarlas con la regadera será suficiente, y el beneficio es muy grande al venderlas, ya que son muy económicas. Mientras que las más complicadas y que no merita ese precio serían las Donut, ya que para conseguirlas requeriremos de modificar mucho el terreno. Consumen mucha fruta y estarán yendo y viniendo en lo que las volvemos residentes, y lo mismo ocurre para sus requisitos de romance, que son muchos. Ya las demás estarán variando en esos rangos, pero entre todas de estas, el puesto número 6 se las llevan las Red Hot. El puesto 5 está dominado por 11 piñatas, las cuales se pueden vender a 2800 monedas de chocolate. La mayoría tendrán formas muy interesantes, y están la Cinnamonkey, Dragonfly, Blissey Bear, Malawolf, Musipan y Swanana, que salieron en el juego clásico, y Pekamix, Walrus, Hooty Fruity y Chokestreak en el juego Trouble in the Paradise. En este puesto las que más me gustan son las Walrus, y son las mejores. Aun cuando se requiere de modificar tu terreno, solo con eso será suficiente. Tendrá que comer algún residente para ser nuestras, pero nada que sea muy caro. Pero las menos recomendables para obtener dinero serían las Swananas. Estas piñatas son muy elitistas, y que solo entren a nuestro jardín debe de tener un costo mayor a 22,000 monedas de chocolate, por lo que es algo complicado si lo que queremos es juntar dinero, siendo muy snob que merece un palazo. Aquí volvemos a repetir la condición de estar 11 piñatas que nos darán en este puesto la cantidad de 3600 monedas de chocolate. En el primer juego conocimos a las Fourheads, Salamango, Chippopotamus, Bomboon, Horsetacho's, Paribo, Bixley, y en el segundo podemos capturar a Camello, Limonceros y Paul Oliver, que cabe destacar como las mejores serían las Salamango, las cuales se consiguen de una forma muy sencilla, ya que solo debes de conseguir una Nougat y que coma un chile, con eso se transformará en una salamandra enorme, así de fácil. Tienen un pequeño problema, ya que el Dr. Pester, cuando entra al jardín y esta piñata esté en él, será su objetivo principal para romper, por lo que cuídalas mucho. Mientras que la menos recomendable serían las Pixie. Estos pequeños mutantes se consiguen al cruzar un cerdo con un cisne, y para ello debemos de completar los requisitos de las Swanas, que como lo dije anteriormente son complicados, sumado a haber reproducido las Raspberry, y para conseguir a otros cerditos alados y cojos, solo se podrán reproducir para obtener el máximo ingreso, lo que los vuelve poco favorables para tu economía. En este puesto disminuye la cantidad de piñatas que nos aportan la gloriosa cantidad de 4500 monedas de chocolate, pero esto tiene un costo, ya que las piñatas de este puesto son uno de los mayores retos para conseguir, y no se diga reproducirlas. En el juego clásico salieron las Chewing Corn, Eigler, Elefanilla y las Galagogo, mientras que en Trouble in the Paradise conocimos las Argorilas y las Jelly. Bueno, de todas estas las más sencillas, según mi experiencia, serían las Elefanillas, ya que requieren de comer una cantidad aceptable de frutas. Son bastantes, pero créame que las demás son mucho más difíciles. Mientras que las menos recomendables son dos, las Galagogo, ya que son sumamente difíciles de convertirlas para que se vuelvan residentes, uno de los mayores retos, y las Jelly,
ya que poderlas atrapar en el piniártico es un logro bastante complicado, ya que rara vez aparecen y otras piñatas son mucho más fáciles de atraer que ellas, un puesto donde la mayoría son un reto, donde el juego saca su desafío. Aquí estamos en un puesto 2 falso, ya que estas piñatas sí se pueden tener varias al reproducirlas y venderlas sin consecuencias. Está dominada por dos exponentes de alto nivel que nos darán 5500 monedas de chocolate: la Roario, la piñata león que solo salió en el juego clásico, y su contraparte que apareció en Trouble in the Paradise, Tiger-Misu, la piñata tigre. Entre las dos, las mejores para ganar montones de dinero son las Tigre-Misu. Requieren de cosas entendibles y poco costosas, que son más baratas, mientras que la Roario requieres de invertir mucho dinero para que aparezcan, llegando a invertir unos 60,000 y al mismo tiempo comerse una piñata que tenga un valor de 4,000, cosa que no recuperarás si las quieres reproducir de forma legal. En este puesto aparecen dos piñatas legendarias, que solo podemos obtener una por cada jugador. Son muy complicadas y no se pueden vender directamente, solo su huevo será el que podamos comercializar. En el juego clásico, si tuvimos paciencia, descubrimos a las Dragonache, que solo se conseguían en las minas, mientras que en Trouble in the Paradise tuvimos otra legendaria, las Chocodokus, un dinosaurio que requeriremos de conseguir sus huesos, solo para poder tener su huevo. Este puesto es especial, ya que solo podrás vender su huevo en 11,000 monedas de chocolate. Ya cuando hayan salido no se podrá hacer. Estas piñatas te dan el estatus de jardinero legendario, son toda una proeza de conseguirlas, y como solo podemos tener una, no es nada recomendable venderlas. Ese es el motivo de que este puesto número 1 sea un poco dudoso, pero tenía que ponerlo aquí por el principio de cuáles son las piñatas que tienen un mayor costo al venderlas. Aquí tenemos una lista de cuáles son las mejores, y con algunas tendrás un truco imbatible para romper la economía del juego. Solo recuerda que en el dinero no te convierte en un mejor jugador, sino atraer y volverte experto en cada una de las piñatas. Si te gustó el video, aquí podrás ver la reseña de Viva Piñata Clásico. En esta parte verás nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas para que veas más material de Viva Piñata. Y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás de fauna. Nos vemos en un próximo video.